Buenos días a todos y encantada de saludaros virtualmente. Soy Celia García, directora de CEI Aragón, el Centro de Referencia para el Desarrollo y Consolidación de Proyectos de Empresa de Base Tecnológica en Aragón, en donde ayudamos a transformar una idea en una realidad. En primer lugar, como siempre, espero que tanto vosotros como vuestro entorno os encontréis bien detrás de la pantalla y quiero agradeceros especialmente la gran acogida que ha tenido este desayuno digital del mes de mayo que realizamos desde CEI Aragón, ya que más de 150 personas os habéis interesado por el mismo, así que de verdad que muchísimas gracias. Nos ayuda también al equipo de CEI Aragón a continuar trabajando en los eventos y en todas las actividades que vamos organizando. Sin duda es un tema el de hoy, así como nuestros ponentes, que ha despertado interés y es bajo el título La economía circular como fuente de proyectos empresariales innovadores. Sin duda es un cambio de paradigma y también es una oportunidad tremenda para la creación de negocios desde la base. Los componentes clave son la innovación y la sostenibilidad. Hoy vamos a conocer, además, en primer lugar y de primera mano, la estrategia regional del Gobierno de Aragón en esta materia, la estrategia Aragón Circular, que nos la va a presentar Pilar Gómez, la directora general de Planificación Económica del Gobierno de Aragón, en primer lugar. Después vamos a conocer también una empresa de nuestra comunidad CEI Aragón, cuyo modelo de negocio está basado en la circularidad, en los principios de la economía circular. Y esta empresa se llama Felwood y tendremos con nosotros a su CEO, a Eduardo Paz. Y en tercer lugar, tendremos también hoy con nosotros, vamos a conocer también las oportunidades y los casos de éxito que hay en Europa relacionados en este ámbito, de la mano de la periodista Irene Baños. Y terminaremos el evento, como siempre, con una ronda de preguntas que moderará mi compañero Jesús López, asesor de proyectos empresariales en CEI Aragón. Y os animo desde ya a traspasar la barrera de Disculpa, Celia, un segundo, me comentan que no se oye. Estupendo. Y ahora estoy en silencio, ¿no? ¿Puedes hablar, por favor? ¿Ahora me oís? Sí, así es. Creo que alguien me ha silenciado mientras hablaba. Así que nada, si me podéis decir más o menos dónde me he quedado. No, en la parte final, estabas ya cerrando el... Vale. Pues nada, terminaremos este evento con una ronda de preguntas que moderará mi compañero Jesús López, asesor de proyectos empresariales en CEI Aragón, y os animo desde ya a traspasar la barrera de lo virtual en este evento haciendo preguntas en el chat para ir enriqueciendo este debate posterior que tendremos con estos ponentes de lujo hoy. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos por vuestra participación hoy. Y le cedo ya la palabra a Pilar Gómez. Pilar, cuando quieras. Está silenciada, Pilar. Ahora, adelante. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Muy bien. Pues buenos días a todos. Agradecer al CEI Aragón la invitación para poder compartir con todos los asistentes las líneas estratégicas que tenemos en nuestra estrategia aragonesa de economía circular, que denominamos, como ya ha comentado Celia, Aragón Circular y que seguro que ya conocéis, ¿no? Voy a usar una presentación muy breve para que podáis visualizar, sobre todo, los links para poder tener información si tuvierais interés en ello. Espera, voy a ponerlo en otro sitio, ¿no? Si os parece, por favor, todos aquellos asistentes que estáis entrando al evento, apagaros la cámara y silenciaros y así podemos escuchar con más nitidez a los ponentes, por favor. ¿Se ve en pantalla la presentación? Sí. Bueno, pues quería hacer un repaso muy rápido, ¿no? Que podéis conocer que estamos dentro del contexto que os expongo en la transparencia. Como sabéis, tenemos el Gran Pacto Verde Europeo,
que está marcando ese gran paraguas en el que nos estamos moviendo todos los países miembros en materia de economía verde y concretamente en marzo del 2020 presentó, aprobó y ha puesto en marcha ya el segundo plan de economía circular. El anterior plan de acción europeo era del 2015. El actual está recientemente aprobado, tiene un año de vigor, se aprobó precisamente cuando estábamos empezando la pandemia y es el que ahora mismo rige y el que está dirigiendo ahora mismo los pasos que va dando desde la Unión Europea en esta materia, ¿no? Y por otro lado tenemos la Estrategia Nacional España Circular 2030, que se aprobó un poco más tarde, en mayo del 2020, y que también está marcando las líneas de acción a nivel estatal, ¿no? Nosotros comenzamos nuestra estrategia económica de Aragón Circular con una presentación que hicimos un poco antes de estas fechas que os he comentado, fue en enero del 2020, y en la presentación lo que hicimos fue comenzar con el compromiso de todo el Gobierno de Aragón y de las personas que podéis ver en pantalla de una declaración institucional en la que realmente nos comprometíamos, ¿no? O sea, una cosa es realizar una estrategia, otra cosa es ponerla en marcha, que hay que hacerlo, y otra cosa es que realmente manifestemos públicamente que nos comprometemos con la economía circular, ¿no? Y este fue el motivo de esta declaración, el motivo de la firma, como podéis ver. Están las entidades quizás más representativas, se podrían representar el resto de entidades y colectividades y de representación de la sociedad en esta materia. Y también tuvimos un segundo gran compromiso que fue el de las propias Cortes de Aragón, ¿no? Donde todos los representantes también se comprometieron a poner en marcha y a comulgar, entre comillas, con esta estrategia, ¿no? En principio hemos empezado ya a trabajar. Y os centro un poco en Aragón Circular. Estamos dando una estrategia económica porque lo que queremos es impulsar la economía circular como una forma de empujar la economía en esta dirección, ¿no? Y máxime en este periodo que estamos de recuperación económica, pensamos que es una de las grandes estrategias con las que tenemos que trabajar, ¿no? Realmente cuando hablamos de economía, ahora tenemos que hablar de economía circular con todo lo que ello implica de compromiso y de forma de trabajo y de nuevo modelo de trabajo económico para nuestras empresas, ¿no? Partimos de 10 compromisos inspiradores y ahora os contaré un poco en qué lo estamos concretando con actuaciones concretas que ya hemos puesto en marcha, ¿no? Como podéis ver, los 10 compromisos quieren ser muy claros, ¿no? Por un lado, el principal objetivo es fortalecer y mejorar el desarrollo económico, sin comprometer las funcionalidades de ecosistemas que tienen nuestros propios recursos naturales, ¿no? Disminuir, desde luego, los impactos del uso de estos recursos, fomentar la innovación, sobre todo en el ecodiseño del producto que vamos a sacar al mercado y que vamos a utilizar y que vamos a usar durante su vida útil, mitigar, desde luego, las emisiones de gases de efecto invernadero, porque cualquier tipo de actividad que desarrollemos las va, tanto a nivel particular como empresarial, las va a emitir y, por lo tanto, uno de los objetivos de los compromisos es que esta estrategia tiene que contribuir en esta dirección, como no puede ser de otra forma, impulsar la I+D+I y crear los entornos tecnológicos avanzados que necesita la economía circular. Y también dirigirnos en un tema muy concreto que va a ser la formación, una formación innovadora que permita que este nuevo cambio de conceptos en materia económica vayan entrando cada vez más, se vayan asumiendo, se vayan interiorizando dentro de lo que es la gestión de las empresas y la gestión también de nuestra vida cotidiana. Por eso, en el último podéis ver que también hemos estado hablando de consumo responsable y estamos trabajando con la Dirección General de Consumo en también trabajar en la dirección de que el consumidor tiene mucho que decir con las decisiones de compra que tiene, en que se acelere mucho más los compromisos en economía circular y, desde luego, contribuir, como no, a la lucha contra la despoblación, puesto que muchas actividades de economía circular se pueden hacer sobre el territorio y tienen que ver con nuestro medio rural y con las actividades también del ámbito agroalimentario, fomentar actividades y, sobre todo, establecer incentivos para que realmente las empresas y las personas particulares podamos entrar en esta materia con todo lo que tenga que ver con la concienciación en este tema, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos? De forma muy rápida. Incentivar, desde luego, la actividad económica, yo lo he comentado en este tema, y el empleo que puede generar el tema. Fortalecer un sector económico que se tiene que basar en este tema, independientemente de que sea un sector transversal,
tenemos que apoyar y que todos vayan en esta nueva dirección, aprovechar la oportunidad que tiene este nuevo paradigma en Aragón, puesto que pensamos que tenemos recursos y unas tipologías sectoriales de actividades económicas que pueden entrar perfectamente en esta materia y puede ser un tema estratégico, reconocer buenas prácticas y aquellos, como es el caso de este webinar que hacemos hoy, reconocer a los que están trabajando en el tema, porque entendemos que es importante que las empresas se posicionen, las que están trabajando ya en esta materia, que sirvan de ejemplo y que las demás las puedan tomar como referentes en su evolución, en su trabajo diario y, desde luego, medir con una serie de indicadores que no voy a entrar hoy porque no va a dar tiempo, pero que podéis conocer en nuestra web, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo las herramientas que estamos poniendo en marcha para implementar esta estrategia que os he comentado así y que después os diré cómo podéis conocer más en profundidad, van a ser los incentivos a empresas para que puedan avanzar en esta materia, fomento de la especialización. Los temas formativos son importantes porque ahora mismo hay talento dentro de las empresas, talento que tiene muchas veces que cambiar su mentalidad y cambiar las formas de trabajo hacia la circularidad, y entendemos que es un buen momento para dar un apoyo para fomentar la especialización en esta materia. Visibilizar, lo comentaba antes, visibilizar para aquellas que están trabajando, como es el caso de la empresa que vamos a ver a continuación, como es Fieldwood. Visibilizar cómo están trabajando, que nos cuenten su experiencia y que nos sirva de apoyo, de ayuda y de orientación al resto de entidades y, como os decía, medir y evaluar todo lo que vamos haciendo, como debe hacer toda estrategia, ¿no? para asegurar que realmente vamos por los objetivos previstos inicialmente. ¿Qué os puedo comentar de incentivos? Pues lanzamos en junio del año pasado una primera solicitud, manifestación de interés para que las empresas nos comentaran a nivel de I+D qué tipo de proyectos querrían poner en marcha. ¿Qué queremos concretar ahora? Una vez hemos conocido estos proyectos, se presentaron más de 70 iniciativas de empresas que nos decían, solas o en colaboración con otras empresas o con centros de investigación, pensamos que la economía circular en nuestro sector y en nuestro proceso debería ir por aquí, y estos son los proyectos que nos gustaría poner en marcha. Y entonces, bueno, hemos concretado ya con la publicación recientemente de este lunes de la orden de bases para la convocatoria posterior que vamos a hacer ya concreta de las ayudas, que tiene como objeto precisamente las bases para poder enlazar. Se van a sacar de momento tres convocatorias. En materia de economía circular será una, otra será en tema de movilidad y otra será en el sector farmacéutico. Son las 3 manifestaciones de interés que lanzó el departamento el año pasado en el mes de junio y que ahora concretamos con estas bases, ¿no? Y os comento que en breve iniciaremos ya la convocatoria. De entrada es necesario publicar las bases, que es lo que acabamos de publicar. Os indico que esta es la web en la que estamos colgando y la que vamos a poner toda la documentación y en la que podéis entrar para buscar información sobre estas convocatorias que os estoy comentando o sobre los temas de formación. De forma muy sencilla podéis entrar cuando entréis en la web, tanto a partir de las 3 líneas que normalmente ya sabéis que aparecen para desplegar la documentación, o bien con la barra que tenemos inferior en la que también podéis entrar, como veis, en todas las áreas que os he estado comentando, ¿no? Estábamos hablando de incentivos, ahora os quiero hablar de la especialización y de los temas de formación que hemos comentado, ¿no? Podéis entrar, esta es la forma más rápida de llegar a las actividades de formación. Queremos poner en marcha 2 modelos de actividades formativas inicialmente, puesto que va a ser la primera vez que las vamos a poner en marcha. Por un lado, unos cursos breves que llamamos píldoras o bootcamps, para que en unos cursos que siempre van a estar, dado la situación en la que estamos de pandemia, entre la formación presencial y la formación online, pero unas pequeñas píldoras formativas específicas para iniciarnos y para ver casos prácticos relacionados con temas de economía circular. Y después también queremos convocar un gran curso de especialización que tendrá una duración entre 3 y 4 meses, con una dinámica novedosa. Estos cursos los estamos planteando con la Escuela de Organización Industrial, con la EOID. También en breve colgaremos en la web y a través de redes sociales haremos una divulgación. Y lo que queremos es entrar con unas didácticas interesantes dirigidas a trabajadores de empresas, a directivos, a mandos intermedios, a cualquier empresa que esté, personas que o bien que hayan trabajado o tengan experiencia
a nivel productivo, que ahora mismo están en las empresas, o empresas que quieran cambiar su enfoque y quieran conocer los principios de la economía circular para poder entrar, pero va a ser cursos donde vamos a empezar con repensar el problema, ver la necesidad, entrar en los casos prácticos de las propias empresas de las que forman parte los alumnos, facilitar la comprensión del sistema productivo y bueno, visibilizar qué vulnerabilidades tenemos, cómo enfocar los cambios y bueno, cursos muy prácticos y en los que vamos a estar trabajando y que ya os digo que vamos a divulgar rápidamente, ¿no? Y visibilizar porque entendemos que es muy importante conocer a través de la experiencia de otros y por ello hay otra de las partes importantes que tiene la web es el caso de buenas prácticas, ¿no? De manera que todas las empresas que se ponen en contacto con nosotros para contarnos su experiencia, estamos colgando la información en nuestra web, ¿no? Y sobre todo participando en seminarios como el que estamos ahora, ¿no? que realmente están divulgando experiencias concretas, como es el caso de la empresa que ya pasó a presentar, que es Feelgood. Nos acompaña Eduardo Paz, que es director ejecutivo de la empresa. Se llama Feelgood Ecomateriales, es una empresa que parte de la I+D, está dedicada al desarrollo de tecnologías para producir nuevos materiales industriales ecológicos a partir de residuos, concretamente de residuos del ámbito agroalimentario. Y bueno, y os va a contar y creo que os va a también enseñar qué tipos de productos son los que están ahora mismo poniendo en el mercado y cómo han llegado a introducir no solo el concepto de economía circular en la empresa, sino que es que este concepto de economía circular es la base de esta empresa. Nada más, paso la palabra a Eduardo Paz. Muchas gracias por acompañarnos, Eduardo. Muchas gracias, Pilar. Eduardo, perdona que interrumpa, Eduardo. Simplemente quería hacer un comentario antes de continuar. Todos los asistentes que estáis, por favor, apagaros el micrófono y la cámara para poder visualizar bien el contenido y escucharlo. Y simplemente quería comentaros que tenéis a vuestra disposición un chat conjunto para preguntas y respuestas. Entonces, por favor, podéis ahí indicar un poco vuestras preguntas que nosotros al final lo transmitiremos a los ponentes. Simplemente era eso, haceros ese recordatorio de la posibilidad que tenéis de hacer preguntas. Eduardo, por favor, perdona la interrupción, cuando quieras. Ningún problema. Sí, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias al CEI por esta oportunidad de presentar y comentar Feelgood. Como inicialmente comentó Pilar, Feelgood creamos materiales a partir de residuos vegetales. Nuestra fundadora, Arantxa Yáñez, creó Feelgood con la idea de reemplazar el plástico y en particular el plástico de un solo uso. Ella también es la creadora del proceso a través del cual utilizamos los residuos de la industria agroalimentaria, ya sea provenientes directamente de los campos de cultivo o también de industrias que procesan alimentos. Hemos probado ya con éxito más de 40 diferentes residuos y actualmente estamos en un proyecto en Aragón, AgroCirc, en el cual estamos probando a través de nuestro proceso la viabilidad de utilizar otros residuos generados en Aragón para crear nuestros materiales. Nuestros materiales son 100% fibras vegetales y por lo tanto son biodegradables, reciclables y compostables. No utilizamos aditivos, adhesivos ni aglomerantes de ningún tipo. Y básicamente creamos tres tipos de productos finales. Uno de ellos es este que estoy mostrando aquí, que es una bandeja de tipo de supermercado para frutas o puede tener aplicaciones para hueveras, por ejemplo. Este es nuestro producto Feelgood Pack. Es un producto flexible y es el producto que más desarrollado tenemos y está listo para entrar en el mercado. Otros de nuestros productos es este otro que estoy mostrando aquí, es un producto más que tiene una mayor densidad y absorbe golpes. Este es un producto que se utiliza para proteger materiales o productos como botellas frágiles, todo aquello que pudiera romperse, digamos, electrónicos, ese tipo de aplicaciones. Con una pequeña variación de ese producto, también obtenemos un producto que es aislante, que sirve para aislar tanto acústicamente como térmicamente, y este es un producto que pensamos aplicar en la industria de la construcción.
Y finalmente, nuestro tercer y último producto es este producto, que es un producto muy duro. Es un producto duro y es un producto que puede reemplazar a la madera en distintas aplicaciones, con la ventaja de que es un producto moldeable. O sea que, a diferencia de la madera, le podemos dar diferentes formas y aplicarlos en diferentes industrias. En este momento estamos en CEI con una planta demostrativa con la cual podemos hacer producciones en este momento a pequeña escala, y estamos en algunos proyectos industriales que esperamos concretar a inicios del año próximo y estar en el mercado con volúmenes más importantes. Bueno, esta es nuestra breve descripción de la empresa y quedamos a disposición para las preguntas. Muy bien. Gracias. Gracias, Eduardo, por tu intervención. Ha sido muy conciso, muy breve y muy concreto, ¿no? De cuál es un poco la esencia de vuestra actividad, ¿no? Y con casos prácticos, además, muy interesante. Bien, a continuación vamos a dar paso a Irene Baños, que nos va a hablar un poco de los temas relacionados con economía circular, centrado sobre todo como fuente de proyectos de empresa con cierta innovación, ¿no? Estamos hablando de sectores o de un tema muy relacionado con el futuro, como si dijéramos. Podemos pensar en grandes desarrollos, de grandes empresas, pero también tienen cabida los desarrollos que puedan hacer emprendedores, pequeñas empresas y que se puedan subir al carro de lo que es la economía circular, ¿no? Entonces, cuando quieras, Irene, por favor, adelante. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias también a CEI por darme la oportunidad de compartir con vosotros hoy este ratito. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. En el día de hoy voy a compartir mi pantalla para ver la presentación. Vale. ¿Se ve bien? Jesús, si me puedes decir sí o no, que es que... Sí. Vale, perfecto. Se ve bien, gracias. Bueno, pues efectivamente estamos aquí en este desayuno para ver cómo la economía circular puede ser fuente de proyectos de innovación, aunque también vamos a recordar un poco qué es la economía circular y de dónde surge la necesidad, un paso más atrás de lo que nos han presentado Eduardo y Pilar. ¿Quién soy yo? Soy periodista ambiental, trabajo principalmente para medios alemanes, soy coautora del libro ¿Qué es la bioeconomía?, que también definiremos ese concepto hoy, que salió en 2019, y de Ecoansias, que salió en 2020, para hablar un poco de la ecoansiedad que produce en cada vez más personas la crisis climática y ecológica. Pero hoy no he venido aquí a hablar de mi libro, claro, he venido a hablar precisamente de cómo hacemos para transformar este modelo lineal en el que estamos inmersos y transformarlo, convertirlo en un modelo circular. Pasar del usar y tirar, de este modelo de consumo tan destructivo en el que estamos inmersos, pasar a un modelo que aproveche los materiales, les dé su máximo rendimiento y además disminuya los impactos ambientales que van asociados con nuestro consumo y nuestra producción. Y para hablar de eso hay que hablar de la basura, porque lo cierto es que, como decía Félix Rodríguez de la Fuente, no sé si conocéis esta cita, me gustaría ponerla, estamos en la civilización de la basura, pero es que él lo decía ya en 1972. Estamos hablando de hace muchos años, desde lo que estamos viendo la deriva hacia la que vamos y que no estamos poniendo ningún freno a ello. Vamos a verlo solo un minuto porque me parece bastante, no sé si inspirador o abrumador. Opinad por vosotros mismos. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se afinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Buenas tardes, señores.
Bueno, efectivamente vivimos en la civilización de la basura. La idea es transformar eso no solamente en un reto y en una tristeza, sino en una oportunidad. Perdón por las imágenes tan gráficas que muestro ahora mismo, pero es que me llama la atención porque muchas veces cuando vemos este tipo de noticias, por ejemplo, que extraen 40 kilos de plástico del interior de un cetáceo muerto, incluso en las costas españolas ha pasado esto, lo vemos como un ejemplo muy lejano, ¿no? Estas cigüeñas rodeadas de plástico, las tortugas, todo eso parece que no está relacionado con nuestro consumo, con nuestro día a día. Pero lo cierto es que quizás al ver estas imágenes, que son fotos mías de un supermercado común al que vamos seguramente muchos de nosotros a menudo, nos llama mucho más la atención, conectamos mucho más con nuestro consumo. Esto es lo que hay que cambiar, pero no tiene que pesar esa responsabilidad sobre nosotros solos como ciudadanos, decir, bueno, pues ahora tienes que esforzarte por ir a comprar a granel. No, es que lo que hay que transformar es el modelo de consumo, precisamente pasar de un consumo lineal a un consumo circular. Lo que no puede ser es que en esta imagen, por ejemplo, de los tomates, esas bandejas de Porispan van a durar ¿cuánto en nuestras manos? Van a llegar a casa, vamos a sacar los tomates, van a la basura. Seguramente ni siquiera van a acabar siendo recicladas, que parece ahora la panacea de las soluciones. Lo que hay que hacer es diseñar, cambiar desde el principio ese tipo de materiales, como acabamos de ver, por ejemplo, con el ejemplo de EcoFeltwood, y convertirlo en materiales que de verdad se puedan reintegrar, que se puedan reutilizar o que por lo menos no se queden en el ambiente, en el medio ambiente, en la naturaleza durante miles de años o acaben contaminando a través de diferentes emisiones. No solamente hablamos de plástico, porque esto también es curioso, el plástico se ha convertido en el gran referente, ¿no?, de la basura y siempre tendemos a pensar directamente en plástico, pero pensemos también en la ropa que consumimos constantemente cada temporada, estamos queriendo cambiar nuestros armarios con estas camisetas de 5 euros, ¿no?, la moda rápida, que es uno de los grandes contaminantes a día de hoy, la de kilos y kilos de ropa que se desechan al año, al día, diría incluso, sin ningún sentido, ¿no?, simplemente porque estamos de nuevo inmersos en este sistema de usar y tirar. O, por ejemplo, los móviles. ¿Cuántos de vosotros os podéis acordar de cuántos teléfonos móviles habéis tenido a lo largo de vuestra vida? Antes era impensable, ¿no? Por lo menos tenían como mucho uno cuando salió, era un objeto de lujo. A día de hoy lo cambiamos prácticamente cada 2, 3 años o incluso menos. Y no nos planteamos la de recursos que llevan ese tipo de objetos electrónicos, la minería que ha supuesto y qué va a pasar con el fin de la vida de esos productos. O, por ejemplo, aquí tengo esto es un barco, aunque no lo parezca, lo están desmantelando en China y esto es un artículo que escribí una vez sobre el desmantelamiento de los barcos, que resulta que el 90% de ellos acaba en vertederos, cementerios de barcos en Asia, ¿no? Y es algo que pocas veces nos planteamos, de nuevo, uno de estos nichos de la economía circular que cada vez van a estar más presentes. Imaginaros la cantidad de materiales que tiene un barco que se podrían reutilizar si, como decía Pilar antes, pensásemos más en un ecodiseño, si se diseñaran pensando precisamente en reemplazar partes y no en que esa mole de materiales quede simplemente desechada, pudriéndose en una playa, contaminando el agua e incluso enfermando a las poblaciones adyacentes. Por ejemplo, también pensamos mucho en productos, pero es que hay actividades. Esta es una mina de lignito a cielo abierto que hay en Alemania. Para mí una de las visiones más impresionantes que he tenido nunca, ¿no? Es sobrecogedor ver este escenario. Por ejemplo, esto se relaciona mucho también con la economía circular y con este modelo que tenemos. Llegamos, explotamos un territorio, nos vamos cuando ya no podemos extraer nada más y ahí se queda toda la contaminación. No es el caso de esta mina, porque es verdad que Alemania tiene muchos proyectos de renaturalización de las minas, también en España, la verdad que tenemos varios casos exitosos, pero en general en muchas partes del mundo llevamos a cabo esa práctica, ¿verdad? Llegar, extraer todo e irnos, dejar ahí la suciedad, la basura. Por ejemplo, hablando de los tipos de desechos, ¿no? Y para que veamos que no solamente está el plástico o solamente los grandes desechos industriales, que muchas veces se nos olvida pensar en otro tipo de desechos. ¿Qué desecho creéis que se lleva esta gran parte del 44% de los desechos a nivel global? Tenemos el vidrio, el metal, la comida y los restos orgánicos,
el caucho y el cuero, el papel y el cartón, la madera y otros. Me gustaría que, bueno, no sé si en el chat quizás es difícil que compartamos o si alguien se anima quizás a hacer una propuesta de a qué corresponde ese 44% de los desechos a nivel global. Bueno, pues esto se refiere precisamente a la alimentación, a la comida y a los desechos orgánicos. Y esto nos demuestra la gran importancia que tiene el sector agrícola en la economía circular, cosa que es muy importante para un país como España, que bien sabemos dependemos en gran medida de esta actividad económica, somos la huerta y la granja de toda Europa y, por tanto, el uso que podamos hacer de los desechos agrícolas va a ser decisivo para nuestra economía, para la innovación y para el desarrollo a futuro. Y es que, de hecho, un tercio de la comida que se produce a nivel global, de los alimentos que se producen, nunca llegan a nuestros platos. Se pierden en diferentes fases, desde la producción, obviamente, ¿no? Desde el cultivo, la fase de transporte, incluso la venta. A día de hoy, son muchos los supermercados que siguen, bueno, la gran mayoría, que siguen tirando kilos y kilos de comida a diario, pues porque se caducan o porque en una malla, por ejemplo, de mandarinas, imaginémonos, hay una que se pudre, entonces hay que tirar todo el resto de la comida. Esas son cosas que se pueden adecuar, que debemos adecuar. Lo que no puede ser es que haya miles de millones de personas en el mundo que todavía se van con hambre a la cama y que mientras tanto estemos desperdiciando un cuarto de los alimentos que producimos. Todo eso puede cambiar a través de la economía circular, cambiando de este modelo de usar y tirar, este modelo en el que solo nos preocupa producir para un mayor beneficio económico, y transformándolo en darle a todos estos desechos una riqueza, darles un valor. Además, es importante porque es que esto no va a cambiar, o sea, solamente va a ir a peor. Estas son las proyecciones de la generación de residuos para 2050. Va a aumentar en un 70% de aquí a entonces si no hay cambios, ¿verdad? Y es que eso es el doble de lo que va a aumentar la población mundial, y eso que estamos todo el día alarmados con que vamos a ser 10.000 millones de personas para el 2050, que qué vamos a hacer con tanta gente. Bueno, pues es que los residuos se van a multiplicar por 2 en comparación con la cantidad de gente que vamos a estar. Y además el problema es que todos esos residuos no se gestionan bien. No es que me digas, bueno, mira, pues generamos estos residuos porque son necesarios para el desarrollo, pero luego tenemos un manejo constructivo de ellos. Los transformamos en energía, que es una tendencia cada vez más habitual, o por lo menos no los dejamos contaminando. Pero es que la mayoría de los residuos a día de hoy acaban contaminando fuentes de agua, generando emisiones de CO2, generando emisiones contaminantes que afectan, por ejemplo, a la respiración, etcétera. Y aunque es verdad que en Europa, en la Unión Europea en concreto, ha mejorado mucho la gestión de los residuos en los últimos años, y si viéramos un gráfico veríamos que las emisiones, por ejemplo, de CO2 de la gestión de residuos en Europa ha disminuido, lo que se nos cuenta mucho menos a menudo es que seguimos exportando muchísima parte de nuestros residuos a otros países que no tienen un manejo tan positivo. Y al final, por mucho que nos limpiemos las manos en Europa, la crisis climática y ecológica que estamos sufriendo afecta a nivel global y nos afecta a todos. Precisamente eso quería comentar ahora, que no solamente los residuos es una cosa que afecte, como veíamos, a las ballenas, a las cigüeñas, a la vida silvestre, no, es que también está muy estrechamente relacionada con la crisis climática, porque la mala gestión de los residuos genera emisiones de CO2, entre otros gases de efecto invernadero, que, como sabemos, son los principales causantes del aumento de las temperaturas a nivel global y que nos están llevando a un escenario en el que cada vez vamos a sufrir más eventos extremos, en el que cada vez vamos a sufrir más olas de calor, que eso a su vez va a afectar, por ejemplo, a nuestra producción y a nuestra agricultura, así que va a tener un impacto también económico. Por tanto, de nuevo, cambiar aquí, transformarnos desde un modelo lineal a un modelo circular, no solamente sería positivo para la naturaleza de manera abstracta, ¿no? Para el planeta, que tendemos a decir, hablar del planeta de manera abstracta como si no tuviera que ver con nosotros como seres humanos. Y al final de lo que estamos hablando aquí es de que ese cambio puede ser beneficioso para nuestra propia salud y nuestra economía. Me he permitido coger el ejemplo de Felwood porque realmente es bueno y porque el otro día le escuché a Eduardo que comentaba que no le gustaba la palabra desecho o residuo. O
sino convertir eso en recurso. No hay desecho ni residuo, o muy pocos, que no puedan convertirse en una fuente de riqueza, que no puedan convertirse de nuevo en una materia prima que usar, convertirse en un recurso, como bien nos ha contado Eduardo. Esta es la clave de la economía circular, revalorizar los desechos. Aquello que descartamos en el modelo de usar y tirar se puede revalorizar, se puede reintegrar en la circularidad del sistema y que no simplemente quede descartado, sino que lo podamos usar en nuestro beneficio. Aquí tenemos la diferencia. En el modelo de mi izquierda es el modelo lineal en el que producimos y acaba en el cubo de la basura, por decirlo finamente, en este caso, ¿verdad? O sea, está la producción, está el transporte, todo lo que conlleva el impacto ambiental, consumimos y descartamos. En cambio, en el modelo circular, la idea es que todo quede en un bucle infinito y que nunca acabe en la basura, salvo en muy pequeñas excepciones o cuando ya de verdad se haya explotado al máximo ese producto. Entonces, dentro de estos círculos casi infinitos, tenemos la posibilidad de reutilizar, de reparar, de compartir y, por último, de reciclar, pero que sea el último de los estadios. Esto es importante. La idea de la economía circular es, de alguna forma, replicar lo que pasa en la naturaleza. La naturaleza no genera desechos que no se puedan reintegrar y que puedan tener un servicio de alguna forma. Pensemos, por ejemplo, en el suelo, ¿no? A través de las hojas secas, de toda la materia orgánica que muere y se reintegra en el sistema. Esa es la idea del modelo circular, que dejemos de ser productores de desechos y de verdad reintegremos todo en nuestro circuito para poderle sacar el mayor de los provechos. ¿Por qué? Porque es que lo que tenemos que empezar a asumir y que se nos había olvidado en los últimos 150 años es que los recursos no son infinitos. Contamos con recursos finitos. Tenemos el planeta absolutamente sobreexplotado en términos de materias primas. Y con una población creciente no va a hacer más que crecer, aumentar el conflicto. O sea, el conflicto por la tierra, por el agua, por ejemplo. Tomemos solamente esos dos recursos que son como los dos referentes. Cada vez va a haber más guerras solamente por acceder a esos recursos. Entonces, en vez de seguir hacia ese modelo hasta que estemos en el abismo y ya no podamos más que sacrificar nuestro bienestar todavía más de lo que ya lo estamos sacrificando, empecemos a cambiar la manera en que pensamos. Y es muy importante en la economía circular el diseño. Es el gran olvidado de este círculo, porque es verdad que tenemos muy instaurada la importancia del reciclaje, de qué pasa una vez que acabamos, ¿no? Que ya se convierte en desecho el producto. Pero es que hay que empezar a pensar desde el principio, cuando estamos diseñando el producto, decir, bueno, ¿qué forma de diseño me va a permitir luego sacar el mayor provecho de esto que estoy generando? Y ahí hay un gran nicho también de negocio, empezar a pensar en estos ecodiseños, como comentaba Pilar, muy importante. La economía circular, además, está enmarcada en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la importancia de la responsabilidad social corporativa, etcétera, que vosotros como integrantes de empresas innovadoras conocéis muy bien, pero que es otro impulso importante para poner la economía circular en el centro. Y además porque, como comentaba Pilar, el impulso está viniendo desde las instituciones de manera muy fuerte, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y a mí por qué me tendría que importar como empresa todo esto que me has contado del impacto medioambiental y demás? Y yo al final, para mí, lo que tiene que primar es el beneficio económico, poderles dar buenas condiciones a mis trabajadores, etcétera. Pero es que la sociedad nos está empujando hacia esta transformación. Es que lo que no se puede hacer es quedarnos detrás, ¿no? Como empresas. No puedes ser el último en subirte al vagón porque entonces acabarás perdiendo y no le podrás ofrecer ni los mejores beneficios a tus trabajadores ni recibirás tú los mejores beneficios económicos. Comentaba Pilar el plan de economía circular de Aragón, pero es que a nivel europeo se está moviendo muchísimo también. Se está apoyando a través de incentivos económicos a empresas que se sumen a esta tendencia. Por tanto, ya es una primera motivación para sumarse al cambio, que vamos a recibir apoyo económico, pero es que además es también beneficio económico por el hecho de que las materias primas se reutilizan,
supone una menor inversión y que de los desechos se puede generar riqueza, como decíamos. Pensemos en empresas que generan a nivel industrial muchísimos desechos, que tienen que ocuparse de tratarlos, de conseguir a alguien que se los lleve a una planta de tratado, etcétera. ¿Qué tal si esos mismos residuos se pudieran reutilizar en la misma planta, por ejemplo, y reconvertirlos en materias primas? Desde luego sería beneficioso. El proyecto de Horizonte 2020, por ejemplo, ha sido algo que ha estado apoyando a lo largo de los últimos años estos proyectos innovadores. Hay que estar muy pendientes de todos estos apoyos que van a venir desde la parte institucional, porque van a ser sin duda un gran impulso y una gran motivación. Simplemente lo quería dejar ahí como motivo y para que quizás quien no esté enterado de estas ayudas pueda echarle un ojo, aunque seguramente ya las conozcáis. Pero no solamente es el apoyo económico, es que, como decíamos, la sociedad está presionando también para que haya este cambio. No es por casualidad que la economía circular ha sido o fue en 2019 la habilidad más añadida por los usuarios de LinkedIn, ¿no? De repente todo el mundo le interesaba ser experto o por lo menos tener conocimientos en la economía circular. Eso es una muestra más de la necesidad de adaptarse a esta nueva tendencia. Aquí tenemos también dos compañías gigantes, dos gigantes del mercado, que no han dejado pasar esta oportunidad y que obviamente ya lo han incorporado a sus estrategias, a sus visiones, que es Zalando y Google, por ejemplo, por nombrar, pero vamos, podríamos mirar a Coca-Cola, a Facebook, a cualquier tipo de compañía grande, ya lo ha incorporado en sus líneas. Este ejemplo, me gusta que Ebracero, que seguramente todos lo conocéis aquí, la fundición que está en Zaragoza, que per se no es que sea un negocio muy circular, ¿verdad? No pensamos en una fundición de acero como algo sostenible, pero ellos no han dejado pasar esta oportunidad y se han sumado a esta renovación, a esta nueva tendencia de la economía circular. También, por ejemplo, a través de la iniciativa de compensar sus emisiones de carbono, a través de esta etiqueta que viene de la mano de ECODES. Y esto es una muestra de que no solamente la economía circular es para empresas innovadoras o startups, sino que todo el mundo realmente puede incorporar, independientemente de la edad y del campo, del ámbito de su empresa, puede incorporar la economía circular en su actividad para beneficiarse de uno u otro modo. En este caso, por ejemplo, aparte de, obviamente, la iniciativa por la sostenibilidad, mejora mucho la imagen, se puede formar parte, por ejemplo, de la Comunidad por el Clima que promueve ECODES, en el que da mucha visibilidad a las empresas que están comprometiendo, o, por ejemplo, está el Circular Lab, que aunque es una iniciativa de Ecoembes, que podríamos hablar también de ese tema, tiene también una lista, este mapa de startups del sector de la economía circular. Todo eso crea comunidad y aumenta la visibilidad. Por tanto, es otro beneficio que podríamos recibir como empresa sumándonos a la economía circular. Y ahora bien, vamos a pasar a comentar estos ejemplos. Uy, ¿se ha ido? No. ¿Me seguís viendo? Vale. Sí. Perdón, sí. Yo he perdido yo mi presentación. ¿Dónde la tengo? Se está viendo. Vale, aquí. Muchas veces cuando pensamos también en la economía circular nos quedamos en el reciclaje de las botellas, de las latas, ¿no? A pequeña escala. Me gustaría que pensásemos en grande, que hay muchas opciones de muchos tipos que no solamente son el reciclaje de las botellas y de las latas, pero eso sí es un buen ejemplo, este sistema de devolución y retorno, que está muy implementado en Alemania, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, es el hecho de que cuando compras un envase, en general botellas, aunque se podría expandir a otro tipo de envases, por ejemplo, de yogures o de cualquier otro tipo de envase, tú pagas un pequeño importe que se te devuelve una vez que devuelves el envase vacío. Aquí tenemos el ticket, ¿no? Por ejemplo, con lo que me devolvieron ese día después de devolver 3 botellas. Y aquí tenemos estas 2 botellas de ejemplo, que no sé si se aprecia bien, pero en la de la izquierda hay una pequeña rayita que deja claro que esa botella ha pasado ya por el proceso. Tú lo metes en esa máquina, se devuelve a la fábrica o bien a otra fábrica que use ese mismo tipo de botellas
y se rellena. Un modelo que en principio tiene toda la lógica, ¿no? Así se hacía también antaño con las botellas del lechero, etcétera, hasta que las compañías empezaron a decidir usar los envases de un solo uso porque eran mucho más baratos. Aquí llega la necesidad de que esto se incentive a través de las instituciones para que no solamente usar el petróleo, ¿no?, crudo, o sea, el plástico puro sea más barato que usar los materiales reciclados o que este tipo de sistemas. Pero más allá de que este sistema me parece muy exitoso en Alemania y que ojalá por mi parte se implementara en España, y me parece un nicho a rellenar muy, muy importante, hay muchos otros tipos de sectores en los que podemos tener presencia como empresas de economía circular. Esto, por ejemplo, me llama la atención, es una iniciativa para hacer la manufacturación, la producción de coches más circular, que la fomenta el Foro Económico Mundial, porque es curioso que los coches sí que se trabaja un poco en cómo reutilizar sus materiales al final de la vida, pero de nuevo en la fase de producción, que es la que más contamina y la que más impacto tiene a nivel ambiental, hay muy poquitas iniciativas que de verdad piensen en cómo conseguir que esos materiales sean más circulares o cómo reducir el uso de energía, etc. España, que es un gran productor de automóviles, tiene ahí mucho poder también de transformación y, de hecho, aunque ahora estemos moviéndonos hacia los coches eléctricos, eso no quita que sea importante. De hecho, este es un tema también muy importante, que ahora estamos moviéndonos hacia esa transición energética, pero ¿qué va a pasar con todos esos materiales, minerales, tierras raras, etcétera, que necesitamos para producir las baterías de los coches eléctricos, las placas solares, etcétera? Dentro de muy poco nos va a estallar esa nueva bomba en las manos sin haber pensado de antemano qué hacemos con esos materiales, cómo los introducimos en un modelo circular que no sea de nuevo usar y tirar, por mucho que sea para producir energía renovable. Esto es algo, por ejemplo, que es crucial y que a partir de ahora debería estar en primera plana de cualquier iniciativa y de cualquier estrategia. Cómo conseguir que todos los materiales que necesitamos para la transición energética sean circulares. Otra iniciativa totalmente distinta en Berlín, estos supermercados que han abierto, que solamente venden comida caducada o comida que no se vendería de otra forma. Si alguien aquí se dedica a la agricultura, sabrá, por ejemplo, que si una zanahoria no viene en su forma perfecta y tiene un poco de unas patas raras, ya no se vende. Somos así, ya no la queremos comprar. Toda esa cantidad de comida que se desecha, como veíamos antes con esas cifras tan abrumadoras, pues esta gente las recoge directamente de los productores y las venden en sus supermercados. Una iniciativa que a priori decimos, pero ¿cómo no se nos ha ocurrido antes? ¿Cómo no podemos reducir así el desperdicio alimentario y además crear un beneficio económico y social? Otra idea, estos pellets que están hechos de plástico reciclado. Cuantísimos pellets se usan en la industria. De nuevo, vosotros lo sabréis mucho mejor que yo, todos los que trabajáis en las diferentes empresas. Pues me ha gustado esta iniciativa que ya está desde 1999, pero que de nuevo sigue siendo muy pequeña su penetración en el mercado y podría expandirse todavía mucho más. Por ejemplo, también otro ejemplo muy interesante, que la empresa se llama Aeropowder y lo que hace es reutilizar las plumas de los pollos, porque ¿cuántos pollos creéis que consumimos al día? Pues millones. De hecho, aquí dice 134 millones de pollos que usamos al día. Estos son 10.000 toneladas de plumas que se desechan a diario. Entonces, si pudiéramos reutilizar esas plumas, reintegrarlas en el mercado, por ejemplo, para hacer aislantes térmicos. Estos son pequeños ejemplos que yo quería aportar, pero solamente son una inspiración para que veamos todo el potencial que tiene el reutilizar desechos que ni nos planteábamos que podrían tener un uso. Moviéndonos a otro sector, está esta aplicación de Too Good To Go, que seguramente algunos de vosotros la conocéis, que es la primera aplicación, dice, anti-desecho alimentario, y lo que hace es que a través de la aplicación podemos ver en qué comercios están dando los últimos restos de comida que tienen. De nuevo, es un beneficio para el comercio, porque cuando eres una panadería
y vas a cerrar, ya no puedes vender ese pan duro, pero lo puedes vender a un menor precio y es beneficio económico y social por ambas partes. O Fairphone, que es muy famoso también, pero poco utilizado todavía, con muy poquita expansión, que es una alternativa a los iPhones o a los smartphones, que como bien decía antes, una vez que se nos estropea un elemento, por ejemplo la batería o cualquier otra cosa, directamente nos toca desecharlos porque sale mucho más caro reparar, sale mucho más caro reparar que comprarse uno nuevo. Pasa lo mismo con cámara de fotos, incluso con los electrodomésticos, con cualquier dispositivo electrónico. Lo que hace Fairphone es dividir ese iPhone en partes para que puedas reemplazar simplemente algunos elementos. Perdón que vaya rápido, pero bueno, para no abrumar mucho más. Y otro ejemplo, que es el Instituto Alemán de Investigación de Materiales, que lo que está haciendo es usar los restos de la yuca, que se usan muchísimo para alimentación en los países de África, en algunos en concreto, pero la piel, la cáscara de la yuca no sirve para nada, ni siquiera la pueden comer los animales porque es indigesta. Entonces se acaba acumulando en montañas inmensas que lo único que hacen es contaminar las fuentes de agua cercanas, además de generar emisiones y contaminantes. Entonces lo que están haciendo es usar esa yuca para transformarla en un polvo que puede, de cierto modo, reemplazar la cantidad de cemento. Estamos hablando aquí del sector de la construcción, uno de los sectores más contaminantes de la sociedad y que, por ejemplo, el cemento tiene muy pocos sustitutos y es muy necesario todavía para el desarrollo de nuestras ciudades y sobre todo de las economías emergentes. Se puede hablar de la madera como sustituto, como material alternativo, pero lo cierto es que no tiene capacidad para cubrir todas las necesidades que todavía existen alrededor del mundo de infraestructura, de higiene, de transporte, etcétera. Otro nuevo proyecto que da alas a todos esos desechos agrícolas. De hecho, Aragón, y no he querido centrarme en las empresas, pero hubiera hecho una presentación solo con la de empresas que hay en Aragón que están utilizando, por ejemplo, los huesos de las aceitunas para biocombustibles o cualquier tipo de residuos o hierbas, plantas que no se pueden utilizar para ninguna otra cosa para generar productos y riqueza. Como no, otro nicho, generar sellos de calidad para este tipo de productos, sellos para una economía circular, igual que tenemos los sellos de los productos bio o ecológicos. Esta es una iniciativa de una empresa francesa que ya se ha adelantado y quiere ser quienes den el visto bueno a los productos dentro de una economía circular. Y por último, quería nombrar el término bioeconomía, que era como presentaba en el libro al principio, que en realidad va muy de la mano con la economía circular. La bioeconomía de lo que habla es de una economía que en vez de estar basada en los recursos fósiles, está basada en los recursos biológicos renovables. Eso quiere decir todo aquello que de manera natural se puede renovar si le damos el tiempo, por supuesto. Pero también, muy concretamente, y ese es el campo que más margen de innovación y de explotación tiene, todos los residuos. Y residuo, por ejemplo, es también el CO2 que estamos emitiendo constantemente y que, como decíamos, es el causante de la crisis climática y ecológica. Y este ejemplo, aunque no es europeo, es de una empresa estadounidense y además su primera planta la tuvo en China, pero me parece realmente interesante y quería destacarlo aquí. LanzaTech captura el CO2 de industrias contaminantes, como puede ser la del acero, y a través de unos microbios suyos propios, convierten el CO2 en combustible tanto para coches como para la aviación. Por ejemplo, la aviación es un sector que es muy difícil encontrarle una alternativa que sea sostenible porque obviamente no se puede electrificar tan fácilmente, por ejemplo. En cambio, a través de los biocombustibles, pues se podría de alguna forma agilizar su transición hacia un modelo menos contaminante. Y de hecho, LanzaTech ya tuvo un vuelo piloto en el que solamente era un 5%, si no recuerdo mal, la contribución de este biocombustible al combustible total del avión, pero que demuestra que hay un gran potencial de capturar el CO2 y usarlo para aplicaciones para generar nuevos productos. Eso sí, aquí el punto de sostenibilidad, capturar el CO2 solamente puede ser la última de las alternativas y en ningún caso una excusa para seguir generando
sin control estas emisiones de efecto invernadero. Y por último, y ya acabo, es muy importante hacer toda esta transición, pero más importante o igual que llevar a cabo la transición es comunicarlo. Comunicarlo además con convicción. Hay un libro que se llama La buena crisis, que lo que comenta es que hay dos tipos de maneras de actuar, ¿no? Por convicción o por compulsión. Si es por convicción, es a través de valores, porque estás convencido de que lo que estás haciendo aporta un beneficio a la sociedad o te aporta un beneficio a ti y, por tanto, ese entusiasmo se comunica también, se plasma en el trabajo que haces. Si lo haces por compulsión, solamente lo haces impulsado por una motivación externa, como puede ser el apoyo económico o por la obligación de una ley que no te deja más remedio que eso. Y eso también se plasma en la calidad de la comunicación y en el éxito final. Por tanto, la idea es que toda la transformación además venga de la convicción de que sabemos que ese es el camino correcto a elegir y que, por tanto, seamos líderes en esa transformación y no solamente los últimos de la fila que, presionados y ahogados por las leyes o por los impuestos económicos que nos impongan, tengamos que reaccionar. Y me gusta como ejemplo Ecoalf, no sé si lo conocéis, es una empresa española precisamente, pero que ha tenido un éxito increíble en el mundo de los textiles, de la ropa, que transforma residuos plásticos que recoge del mar, botellas, pero también redes y todo tipo de residuos en ropa. Y que tiene, por ejemplo, de comunicación muy positivo Ecoalf, que ha creado sus propios hashtags como No hay planeta B, y de repente ves a todo el mundo con sus camisetas, con sus productos, se identifica inmediatamente. Me parece un muy buen ejemplo de cómo han hecho la comunicación, sin tampoco haber hecho nada espectacularmente innovador, pero lo que han sabido hacer es diferenciarse de su competencia, que al final del día es lo más importante. Así que sé que el día a día en las empresas es muy complicado, que muchas veces aplasta pues, el tiempo, la falta de recursos, la falta de gente que de verdad se encargue de la comunicación, de contar lo que se hace a pesar de que se esté haciendo todo muy bien. Por eso es importante quizás externalizar esa parte, buscar a alguien, profesionales que os ayuden en esa parte de la comunicación, pero que no se nos olvide que si no se visibiliza es como si no se hiciera. Y por supuesto que se visibilice con convicción y que os mostréis como líderes en el sector, que al final esa es la clave, no tener miedo, atreverse a innovar y darnos cuenta de que es la hora de la transformación. Nos lo ha contado Pilar desde el punto institucional, nos lo ha contado Eduardo con un caso concreto de cómo se puede hacer realidad. Y ahora os paso la palabra, estoy aquí para contestar cualquier pregunta y espero no haber abrumado con demasiada información y poder acompañaros en vuestra transformación, en la transformación de vuestras empresas hacia una economía circular, por vuestro bien, por el del planeta, por el de todos como seres humanos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Irene por tu intervención y a los ponentes anteriores, ¿no? A Pilar y a Eduardo, ¿no? La verdad es que estamos hablando al final de un vector de desarrollo económico, ¿no? Es decir, nuevas tendencias que deben ser aprovechadas, ¿no? Por la parte teórica que has expuesto de lo que estamos hablando de economía circular y por los ejemplos reales a gran y pequeña escala que habéis mostrado, ¿no? Yo, si te parece, os voy a plantear una serie de preguntas que han ido escribiendo. Irene, vamos a continuar contigo. Hay una pregunta relacionada con temas de penalización, temas de incentivo, el tema de la obsolescencia programada. ¿Cómo se podría trabajar? Estamos hablando de penalizar y luego por el lado de los incentivos, pues los casos de Alemania, del reciclaje, pero a lo mejor también la posibilidad de introducir incentivos para las reparaciones. No sé cómo va. Ligado también un poco con temas relacionados con el diseño que decías antes, ¿no? Diseño de los productos para utilizar menos recursos, pero también la manera de poder trabajarlos después cuando hay pequeños problemas o reparaciones que se puedan rápidamente poner en el mercado, ¿no? Esos dos temas, incentivos, penalización. Estamos hablando también en una fase a lo mejor, y ahí Aragón Circular es un buen ejemplo, de concienciación, de sensibilización, pero a lo mejor cuando vayamos quemando etapas habrá que empezar ya a trabajar esos temas un poco más difíciles de penalización y de incentivo. ¿Cómo lo ves, Irene? Cuéntanos, por favor. Se te oye, Irene. Perdón. Sí. Desde luego es una cuestión clave. La obsolescencia programada es
la gran causa, ¿no? O una de las grandes causas de que hayamos llegado a este modelo de usar y tirar tan fuerte. Recordemos que lo crearon una empresa de bombillas, ¿no? Una serie de empresarios que quisieron realmente que la vida de las bombillas fuera menor para poder vender más. El problema es que lo hemos aceptado y lo hemos incorporado hasta el día de hoy, ¿no? Y seguimos aceptando que nuestros productos cada vez duren menos en nuestras manos. Que yo conozca, a día de hoy todavía no hay una regulación concreta a nivel europeo que penalice la obsolescencia programada. Quizás Pilar, por ejemplo, en ese aspecto tiene más información, pero yo creo que a día de hoy no hay una regulación extendida a nivel europeo. Sé que algunos países como Francia están tomando iniciativas muy importantes para empezar a penalizar esa obsolescencia programada. Lo que sí que hay también son muchas iniciativas a nivel de ONGs ecologistas, por ejemplo, Ecologistas en Acción precisamente tiene una iniciativa que se llama Alargascencia, que me parece bonito el nombre, en el que recoge empresas que están dentro de la economía circular, que promueven la reutilización, la reparación de los productos. Pero eso es una de las grandes claves, hasta que no estemos penalizando el hecho de que las empresas estén haciendo que sus productos duren muchos años menos de los que deberían durar, obviamente no van a cambiar. De nuevo, es una pena que eso tenga que venir a través de incentivos de penalización. Pero yo sí que creo que es extremadamente importante que se promueva ese tipo de regulaciones desde la Unión Europea, las penalizaciones. Exacto, aquí está. Sí. Sí, no. Y la siguiente parte era la de los incentivos, ¿no? Es decir, ¿se podría extender el modelo del caso este que decías de Alemania, que uno de los ponentes dice que creo que hasta 3 tipos de cristales se pueden reciclar? En otros sectores, introducir esos incentivos para temas de la ropa a lo mejor, o en fin, ¿cómo...? No, totalmente, o sea, hay que incentivar este tipo de modelos 100%. En España es un tema muy sensible, el tema de los sistemas de devolución y retorno en los supermercados mismamente. Simplemente este modelo que hay en Alemania es un tema muy sensible porque a las empresas sigue sin interesarles, de nuevo, porque hace falta que de ahí venga una legislación o unos incentivos de penalización que les digan, oye, no podéis seguir con este modelo y no le podéis poner la carga también al consumidor, ¿no? Porque ahora en España, por ejemplo, se hace mucho hincapié en el reciclaje, pero ¿cómo podemos nosotros como ciudadanos tener la conciencia tranquila si cada vez que vamos al supermercado se hace más complicado comprar cosas que no estén sobreenvasadas, ¿no? Ahí hay algo que no cuadra. O sea, esto es algo que muy pocas veces nos planteamos como consumidores también. Nos están cargando con esa presión todo el rato de hacer las cosas mejor, de reducir los residuos en casa. Vemos un montón de campañas en ese sentido, pero ¿cuántas campañas hay para motivar a que las empresas nos ofrezcan de verdad productos que vengan libres de embalajes, por ejemplo? Entonces, yo creo que ese tipo de incentivos se tienen que dar a todos los niveles y empezar con cosas tan básicas como poder retornar los envases en los supermercados. Alemania no quiere decir que sea la panacea, también hay muchas cosas que mejorar, por supuesto, y como decía, también se puede extender ese tipo de modelo a otro tipo de envases y es una lucha que también está presente en Alemania. Porque, como decía, es muy complicado luchar contra un sistema en el que utilizar el petróleo como materia prima, por ejemplo, sigue siendo mucho más barato. Me acuerdo en una entrevista con el representante de sostenibilidad de Coca-Cola en Alemania que me decía eso, mira, nosotros nos estamos sumando a utilizar plástico reciclado y demás por la presión social, pero es que nos sale mucho más caro. Entonces, eso se lo puede permitir quizás Coca-Cola porque puede dejar de un lado el beneficio económico para preocuparse más de su imagen social, ¿no? Porque tiene que hacerlo. Pero ¿cómo le puedes pedir a una empresa pequeña que al final invierta mucho más dinero en algo que nadie le está motivando a hacer o que ni siquiera va a ver el beneficio de forma tan directa? He contestado a... Muy bien. Gracias. Gracias, Irene. Bien, ahora hay un par de preguntas, una para Pilar y otra también para Eduardo.
Para Pilar un poco el tema del Aragón Circular, estamos hablando de un sello para promover este tipo de iniciativas, estamos un poco en la fase un poco de sensibilización, ¿no? ¿Cuáles serían un poco los siguientes pasos? Hay unas 3 líneas de actuación que planteabas un poco que saldrán en las ayudas. Preguntaban también si habrá también algún tipo de proyecto o programa demostrativo, ¿no? Para hacer un poco más hincapié en estos campos. Adelante, Pilar. A ver, intento... ¿No me escucháis, verdad? Sí, no, sí, adelante. Sí, me escucho. Perfecto. Es que me hago un poco de lío con el... No sé si me cerráis vosotros el micrófono o lo cierro yo voluntariamente. Bueno, hemos iniciado muchas líneas. Ya sabéis que presentamos, como os he comentado, en enero del 20 la estrategia. Hemos tenido un gran parón con la pandemia, porque en principio hay cosas que van mucho más lentas de lo que nos habría gustado que fueran, ¿no? Sí que tenemos en marcha el tema de visibilización, nos parece muy importante, como he comentado antes, y sí que tenemos previsto en poner en marcha lo que llamamos la comunidad Aragón Circular, ¿no? Que la formen empresas que estén comprometidas, que se vayan comprometiendo y que de alguna forma puedan llevar un sello que diga yo estoy comprometido con la economía circular y estoy trabajando en esta dirección y además que se marquen unos indicadores que señalen la mejora en esta dirección, ¿no? Entonces, estamos trabajando en este tema, estamos trabajando además en una herramienta de autodiagnóstico para que las empresas puedan de una forma muy sencilla tantear si están bien encaminadas o no. Y todo esto complementa lo que ya he comentado antes, ¿no? Relacionado con los temas formativos y con los temas de incentivación, ¿no? En principio, lo que sí que tenemos que es que hay que repensar procesos, repensar mirando hacia adentro de tu proceso y de tu empresa, ¿no? Porque estamos seguros de que va a haber oportunidades de negocio, ya hablando del tema meramente económico, oportunidades de negocio ligadas a la economía circular dentro de tu empresa, porque con ese repensar de tu proceso vas a ver cómo puedes aprovechar, primero ser más eficiente el uso de recursos y eso va a ser ahorro de costes seguro, pero también que alguno de esos subproductos o de residuos que generas lo puedas volver a meter y crear una nueva oportunidad o sacar incluso un nuevo producto al mercado en base a esa reflexión que hayas podido hacer, ¿no? Y por otro lado, que estás tú, tus proveedores, toda tu cadena de valor y todas las empresas que pueden estar situadas físicamente cerca de tu localización, con las que puedes llegar a un tipo de acuerdo para poner en valor el residuo de ellos o el residuo tuyo, tus subproductos, ¿no? Por lo tanto, oportunidades de negocio ahí, lo que sí que queremos que hay que repensar, ¿no? Sentarnos y ahí va el enfoque de nuestros cursos de formación, ¿no? Vamos a repensar nuestro proceso, vamos a ver qué es economía circular, vamos a ver qué es lo que tengo de circular aquí, cómo puedo recircular todo y vamos a ir sacando oportunidades de mejora en esta materia, ¿no? Entonces, en esta dirección es como estamos trabajando, ¿no? Y después, si me permites un momentito, de cara a una de las preguntas que habían dirigido a la ponente anterior, sí que comentar que sí que está trabajando tanto con todo el paquete de economía circular europeo como con toda la normativa de la nueva ley de residuos que está poniendo el Ministerio en marcha y todo lo que conlleva esta implantación de estas directivas que por obligación va a tener que hacer el Estado español, sí que se está yendo primero a ampliar el número de sectores que entran dentro de la responsabilidad ampliada del productor, que les obliga primero a esto que hemos mencionado los tres que hemos intervenido hoy, que es el diseño y rediseño de los productos que pones en el mercado, te va a obligar a hacerlo y cada vez, por ejemplo, el sector textil va a entrar seguramente en esa responsabilidad ampliada del productor, a repensar, a rediseñar, y sobre todo a que el fabricante se haga responsable de ese producto que ha puesto en el mercado y de su tratamiento y su puesta en valor cuando ya ha dejado de ser útil, ¿no? Y después que desde hace muchísimos años, no es de la nueva modificación de la ley de residuos de la nueva directiva, sino de las primeras que se iniciaron, es que hay una jerarquía de residuos que te dice primero vamos a prevenir, o sea, no vamos a provocar en lo posible a generar ese residuo, después vamos a reutilizar, a reparar, vamos a ver si sin hacer ningún otro tipo de tratamiento esto puede seguir en marcha y después ya pasamos a opciones de valorización como pueda ser el reciclado, y como pueda ser la valorización material para otros usos o valorización energética, y ya solamente la última instancia sería la eliminación o por vertedero o por una incineración, ¿no? Pero hay una jerarquía que te dice, ojo, no vayas al siguiente nivel si no has cumplido los anteriores, ¿no? O sea, primero reflexionar si puedes prevenir, después vamos a ver si esto se puede reutilizar antes de desecharlo y vamos a ir quemando etapas, ¿no? Y esa jerarquía, en teoría, es la que debe marcar cómo procedemos cuando nos ponemos frente a una situación de este tipo, ¿no? Nada más, solo quería decir eso, disculpa.
Muy bien, Pilar. No, abundando un poco en este tema, también hay otra pregunta relacionada con el tema de las administraciones públicas a los 3 niveles, ¿no? Autonómico, local, nacional. Si de alguna manera hay iniciativas paralelas también de incorporar puntos de economía circular en la propia gestión, pues no sé, edificios o energía y demás. Digamos, ¿hay programas paralelos, empresas privadas y administraciones públicas o están en el mismo saco? Pues mira, os puedo decir que ahora estamos en un proceso muy interesante con toda la política de reestructuración, sobre todo lo relacionado con los fondos europeos y qué tipo de proyectos se pueden poner en marcha y para los que nos gustaría tener financiación de estos fondos. Y lo que sí que os puedo trasladar es que muchas empresas se están dirigiendo a las administraciones públicas para entrar en proyectos de colaboración público-privada, ¿no? Y algunas empresas que vienen de la mano de toda la cadena de valor de su proceso para plantear proyectos de mucha envergadura, ¿no? Y lo que sí que os puedo trasladar es que cuando se habla, sobre todo cuando hablamos de estos fondos, del gran pilar de lo digital y el gran pilar de la parte verde, digamos, que no hay proyecto que estamos conociendo que no tenga esa parte digital, porque hay que digitalizar y eso lo tenemos claro, pero a nivel de economía circular hay que tomar datos para que al estudiar esos datos tú veas por dónde tienes que atacar tus problemas, ¿no? Y por dónde puedes mejorar. Y difícilmente hay proyectos que no tengan que ver con la economía circular, porque yo creo que eso es un tema que ya está entrando dentro de los cambios de mentalidad y realmente hay proyectos que sin poner esa etiqueta, cuando los analizas dices si realmente estamos hablando de red circular, ¿no? Y de todo el enfoque circular, que la circularidad se puede quedar en el mero entorno solo del proceso industrial o puede ampliarse a la cadena de valor, que es lo que nos están planteando algunos dentro de sus proyectos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en buena dirección, ¿no? Qué bien, yo creo que se está asumiendo rápido, ¿no? Ojalá los resultados los veamos pronto todos. Muy bien. Tenemos también Gracias, Pilar. Tenemos también una pregunta para Eduardo relacionada con Felgut. Has mostrado esos ejemplos de objetos. Preguntan también cuáles son un poco los sectores o los siguientes sectores donde entraríais, ¿no? En el sector industrial, ¿algún tema relacionado con determinadas piezas podría ser para algún tipo de sector dentro del campo industrial? No sé si vehículos. Y hay otro también en el que has comentado, el tema de la construcción, el tema de los aislantes. Ese también podría ser un tema muy interesante porque tengo entendido que las propiedades de vuestros productos rompen los estándares de seguridad y de utilidad y técnicamente para temas de aislamiento, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto, por favor? Sí. Primero quería comentar sobre el tema de los residuos que se envían los otros ponentes, que se habló un poco del tema de residuos y quería comentar que nuestros residuos, o sea, que lo que utilizamos en Felgut no compite con la alimentación y no necesita de cultivos especiales, como el caso del biodiesel o de otros materiales, el bioplástico, por ejemplo, que necesitan cultivos especiales y entonces están compitiendo por la superficie que se utiliza en la tierra para alimentarse. No es nuestro caso. En nuestro caso utilizamos aquellos vegetales o estos residuos que fueron desechados por la alimentación y es decir, que no se van a utilizar en los productos alimenticios. Y bueno, yendo a la pregunta específicamente, en el caso, digamos, de la construcción, esos productos requieren una cantidad de certificaciones importantes porque deben ser ignífugos, o sea, deben ser resistentes al fuego. Y en nuestro caso en particular, además, al ser vegetales, hay ciertos insectos que les gustan nuestros productos y se los comen, ¿no? Y se intentan comer. Entonces, debemos protegerlos contra los insectos xilófagos, por ejemplo, y debemos pasar todas las certificaciones, para lo cual estamos trabajando con las certificaciones de la industria de la construcción. Y también lo que ya hemos conseguido es para el caso del primer material, que eran las bandejas para supermercados o para alimentos secos, ya tenemos el OK para utilizarlos con elementos comestibles. Así que estamos trabajando en eso. En cuanto a industrias en particular, básicamente estamos yendo a aquellas que protegen, básicamente con el producto que protege contra golpes, el anti-impact. Aquellas empresas que, por ejemplo, productoras de perfumes, por ejemplo, o productoras de vinos de alta gama,
estas empresas buscan, digamos, proteger sus productos porque son de alto valor agregado y, bueno, allí estamos apuntando a esas industrias. La industria del automóvil en particular la hemos visto, pero es una industria de altísimos requerimientos también, de muchísimas certificaciones que creo que, digamos, será para una etapa posterior de Felwood. Muy bien. Bien, pues nada más. Agradeceros vívidamente vuestra participación, Eduardo, Pilar, Irene. Muchas gracias por vuestros comentarios, ha sido muy enriquecedor. Y por mi parte, nada más, proceder un poco al cierre del evento. Recordaros que el próximo desayuno CEI será el 24 de junio, que trataremos el tema de la estrategia de innovación para startups, ¿no? Por lo que supone de orientación estratégica a una compañía. No pensar, como siempre, temas que están muy relacionados con grandes compañías, grandes planes sino que también una pequeña startup tiene que pensar en los siguientes escalones de desarrollo y eso pasa por tener un plan, una estrategia de innovación bien diseñada, ¿no? Antes, el 11 de junio, viernes, tendremos otro evento, es una píldora financiera que titulamos ANCES Investments, que se trata de un programa de búsqueda de inversores privados por parte de startups de carácter innovador, ¿no? Bien, pues muchas gracias por vuestra participación. Os enviaremos oportunamente a todos los que os habéis apuntado la convocatoria para los siguientes eventos y colgaremos en nuestra página web en CEI Aragón lo que es el vídeo del evento. Bien, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Jesús.